Buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca del proceso de transcripción. Para entender este proceso, es necesario tener claro que el domo central de la biología molecular consta de la replicación de ADN. La transcripción viene siendo la capacidad de crear un ARN de un determinado fragmento de ese ADN, y la traducción es generar proteínas a partir de los distintos tipos de ARN. Si bien es cierto, la transcripción consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para generar una molécula de ARN que permita enviar la información genética fuera del núcleo, creando así un producto gen funcional, como viene siendo el caso de una proteína. Es necesario saber que la transcripción es un proceso selectivo, ya que se transcribe en un segmento de ADN determinado. A su vez, es reiterativo, ya que éste se repite. También es conservador, ya que no afecta la estructura del ADN. Este permanece igual, y finalmente es monocatenario, ya que solo afecta a una sola cadena de ADN. Sin embargo, también cabe mencionar que para la transcripción consta de utilizar una molécula de ADN como molde en un determinado sector, donde se van a romper los puentes de hidrógeno y se utilizará una de esas hebras como hebra molde. Esta se caracteriza por ser antisentido porque va desde 3' a 5' y no codificante. Esta viene siendo guía para sintetizar una nueva hebra en formato ARN, que va a ser la hebra transcripta, y esta va a codificar. Para esto interactúan factores de transcripción y presencia de enzimas. En una determinada región de ADN se rompen los puentes de hidrógeno donde se separan estas hebras, y una de estas será nuestro molde, como bien mencionamos, lo que permitirá la síntesis del nuevo ARN. Antes de proceder a las etapas de la transcripción, es necesario saber que este proceso se da en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota y en el núcleo sin membrana de la célula procariota. Específicamente en una estructura celular conocida como ribosoma. Por otro lado, el ADN del núcleo no puede pasar de forma directa al citoplasma, pero a diferencia de los fragmentos de ADN en forma de ARN, sí pueden salir del núcleo sin ningún problema, permitiendo así llevar la información hacia el citoplasma. Finalmente, la transcripción del ADN en el caso de las células eucariotas es mucho más compleja que en las células procariotas. En la transcripción es de suma importancia la presencia de una enzima llamada ARN polimerasa, la misma que se desplaza sobre la hebra molde en dirección de 3' a 5'. Durante este recorrido sobre la hebra molde, la ARN polimerasa construye la hebra de ARN mensajero. Sin embargo, hay que considerar que esta puede formar otros tipos de ARN que vienen siendo, en el caso de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Ahora bien, para darse a cabo el proceso de transcripción, se consta de varias etapas.
las cuales son iniciación, elongación y terminación. En el caso de la iniciación, indica que el ARN polimerasa en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN, es decir, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor. Básicamente, el promotor le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. En el caso de la elongación, una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción. Es donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. La ADN polimerasa va sobre la hebra molde en la dirección de 3' a 5'. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente, de forma complementaria, al extremo 3' de la hebra de ARN. Finalmente, la terminación es donde el ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta recibir una señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se lo conoce como la terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Finalmente, después de la terminación, la transcripción ha concluido. Un transcrito de ARN que está listo para su uso en la traducción se conoce como ARN mensajero. Muchas gracias.